Hola, hola a todos, bienvenidos a esta entrevista. Bueno, ya saben que la intención de estas entrevistas es poder traerles una perspectiva acerca de nuevos puestos, de cómo lograr un ascenso, de qué implica esa posición en la que queremos llegar. Y bueno, el día de hoy tenemos una gran invitada, ella es Blanca Navarro, nos está regalando este tiempo desde Costa Rica y ella trabaja en la empresa DXT Technology y ella es arquitecta de tecnología. Blanca, bienvenida. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Cuéntanos. Hola, Ahmed. Muy bien, por dicha. Gracias por la invitación. Súper, qué bueno que nos acompañas. Yo tengo curiosidad, justo eh, mencionaba que eres arquitecta de tecnología, pero ¿qué hace una arquitecta de tecnología o qué es una arquitecta de tecnología? Bueno, parte de mi trabajo consiste en hacer todo el diseño para lo que sería la migración o modernización de cualquier ambiente de los clientes. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, tenemos todo lo que tiene que ver la parte tradicional de arquitectura, como por ejemplo servidores, almacenamiento, redes. Entonces, mi trabajo es crear los nuevos diseños. Por ejemplo, si una empresa se dedica a hacer galletas, para no tener que ocupar espacios, para tener esos servidores, yo vengo y le doy opciones para que ellos puedan dedicarse a la parte de generar más galletas y que la plataforma de ellos se pueda migrar a plataformas como la nube o lo que llamamos la parte híbrida y que esté así manejado por nuestra empresa y que ellos conozcan todo el diseño y a partir de ahí es que empezamos a trabajar con ellos. Entonces mi trabajo es explicarles a ellos, ok, identificando cuáles son sus necesidades, qué opciones tienen para poder actualizar o poder obtener mejores resultados en su desempeño. Ok, vaya, vaya. Y cuéntanos, ¿qué fue lo que te llevó a que tú eligieras ser arquitecta de tecnología y además trabajar en esta empresa? Bueno, yo inicié lo que es conocido como administradora de sistemas. Entonces, al principio yo trabajaba en la parte de Linux, soportando lo que son casos o incidentes. Entonces, me llamaba mucho la curiosidad ver cómo se hacía todo el diseño detrás, ¿verdad? Cómo hacían para definir qué tipo de aplicaciones, cómo las iban a programar y cómo definían todo ese tipo de detalles. Entonces, a partir de ahí, empecé, saqué unas maestrías y empecé a ver como el trabajo y tuve la oportunidad de tener varios mentores que me fueron como haciéndome más familiar con ese tipo de trabajos. Entonces ahí fui como dando el paso. Obviamente fue escalado la situación, no fue que de un día a otro de Ok, pasar a hacer lo que llamamos, bueno, le decimos sysadmin o SMI, de un momento a otro no, fue como fui dando pasos, fui escalando niveles hasta que ya se me dio la oportunidad de empezar a hacer diseños y a proponer diseños y podérselos presentar al cliente. Obviamente empecé en diseños chiquititos hasta que ya ahora me animo a migrar cientos hasta miles de servidores al mismo tiempo, pero sí fue paulatino, pero wow. por ahí inicié. Ahora, este crecimiento, por aquí hay algunas cosas interesantes que me gustaría saber. Este crecimiento, dices, empecé y ha sido un proceso, me ha llevado tiempo. ¿Cuánto tiempo te ha llevado desde que tú iniciaste en esta empresa hasta ahora que ya, digamos que has crecido? Bueno, yo estuve en la empresa, me fui y volví a venir. Entonces hice un cambio ahí, pero te digo, ha sido, ya voy a cumplir casi 15 años de estar en este tipo de empresas, porque siempre me he mantenido como en la misma industria. Entonces sí, ya próximamente voy a cumplir casi 15 años ¿Cuántos de 15 estar. años? Entonces sí, no ha sido de la noche a la mañana, sí ha tomado tiempo, pero Ok. creo que es parte del proceso también. Claro, y mencionaste algo interesante, decías que encontraste algunos mentores que te fueron mostrando el camino
y ahora llegaste ahí, pero cuéntame, ¿cómo te diste cuenta que alguien más podía agilizar tu camino o cómo ha sido esa relación de mentoría? Bueno, ha sido de dos formas. Al inicio, cuando uno no, es novato o novata, uno quiere aprender cosas, entonces uno ve a alguien que sabe más. En mi caso, siempre he sido muy curiosa, entonces cuando veo que alguien sabe algo, yo siempre he tenido la humildad de preguntarle cómo lo hace y que si me puede enseñar. Entonces, muchos mentores han surgido por esa plática de, hey, yo sé que usted sabe mucho, ¿me podría enseñar? Y así he tenido tanto mentores como mentoras, tanto de áreas específicas como a nivel de crecimiento, digamos, en otros aspectos, no solo técnicos, sino ya más a nivel de lo que llamamos habilidades estratégicas. Entonces ha sido así como en algunos casos también lo he hablado con mi jefe directo de, ok, quiero mejorar en tal área, es posible tener algún mentor o alguna mentora. Y en otros casos ha sido más de, conozco a esa persona y le pregunto y me dice que sí y tenemos ciertas reuniones periódicamente hasta que yo aprenda lo que quería saber en ese momento. Ha sido así como he manejado la situación. Ok, mencionaste algo que yo considero de repente las habilidades. En tu caso, ¿qué tipo de habilidades te han permitido crecer en tu organización? Bueno, una de ellas es aprender la parte de negociación y resolución de problemas. Para mí esas han sido muy importantes porque a veces el cliente no sabe exactamente qué quiere, sabe que tiene un problema, pero no sabe cómo solucionarlo. Entonces hay que tanto explicar cómo resolver el problema como negociar con ellos para que puedan entender cuáles son las soluciones que mejor le convienen. Y otra, por supuesto, la parte de el hablar, el poder expresar la idea, creo que eso también ha sido parte del proceso, que a mí me hubiera gustado tal vez que en la universidad a uno le hablen más de cómo hablar en público, cómo expresarse, cómo mejorar ese liderazgo, porque hay veces uno tiene las ideas en la cabeza, pero no las sabe expresar. Entonces, ese tipo de habilidades sí he tenido que ir como tomando actividades extras o tomar más cursos de tal vez los que se requieren para otras cosas, porque no es como que se saben de un día para otro, hay que ponerlas en práctica. Claro, claro. Y sobre todo por ahí leía hay un estudio que menciona que tus habilidades interpersonales son las que más te van a acercar al éxito. Entonces, desarrollar estas habilidades, pues es fundamental. Sí, y más, por ejemplo, en temas de comunicación, ¿verdad? Que si usted no se comunica, pues nadie te va a ayudar en nada. Entonces sí ha sido como parte de esas habilidades claves que he podido identificar en el proceso de crecimiento de mi carrera. Claro, claro. Y sobre todo esto mencionabas la comunicación. En tu caso, ¿con cuántas personas tienes que relacionarte y sobre todo dirigir? ¿Cómo ocurre en tu área? Bueno, esto va a depender del tamaño del proyecto. Ok. Entonces, dependiendo del tamaño del proyecto, puedo tener a cargo hasta 20 personas o pueden ser así un grupo de 5 personas. Depende de qué va a implicar la migración o el tipo de plataforma o servicio que estemos desarrollando. Entonces siempre va a haber personas involucradas de sistemas operativos, de almacenamiento, de redes, de aplicaciones, desarrolladores y demás. Entonces sí varía y hasta pueden ser más personas, pero digamos que ese es como el rango promedio que se puede siempre tener. Claro. Y cuando tú estás trabajando ya ahí con la gente, ¿cuáles son los principales retos que tienes al estar liderando equipos? Pues que quede claro cuál es el alcance y las limitaciones que va a tener el proyecto, ¿verdad? Y por supuesto, siempre que haya esa comunicación en caso de que algo pase, porque si no se comunica a tiempo,
eso nos puede causar retrasos en las siguientes etapas, porque nosotros trabajamos, por decirlo así, como por etapas. Entonces, si no hay una comunicación a tiempo, eso puede como que afectar todo el workload que tenemos en ese momento. Entonces, para nosotros es muy importante dejar delimitado qué es lo que se necesita hacer, que se tenga cada quien claro cuáles van a ser las actividades y cómo se van a desarrollar y en el tiempo que se van a desarrollar. Y comunicar a tiempo, eso si hay algún bloqueo en alguna situación que se comunique, porque si no, ahí ya vamos a estar en problemas. Claro, claro. Entonces, sobre todo estar enfocado en tener una muy buena comunicación, ¿no? Es la clave. Y bueno, en este proceso que has tenido, en este crecimiento, ya nos mencionaste casi 15 años de estar en esta industria. ¿Cómo ha sido tu transformación personal? O sea, yo recuerdo cuando salí de la carrera, pues yo era alguien un tanto introvertido, un poco más serio. Y bueno, hoy en día, después de que he desarrollado algunas habilidades, que he tenido oportunidad de trabajar en diversas empresas, pues me considero diferente, ¿no? Por todo este proceso. Pero alguien que esté trabajando en esta industria, ¿cómo es ese crecimiento personal? Bueno, yo creo que cada crecimiento es único. En Claro. mi caso, bueno, yo ya era extrovertida, yo no era tímida. Sin embargo, sí me costó un poquito al inicio encontrar mi propia voz. Es una industria donde la mayoría son hombres, entonces hay veces, al ser uno minoría, como que sí me daba un poco de miedo el preguntar o el hacer ciertas preguntas. Entonces creo que lo primero fue encontrar mi voz y poder comunicar o poder decir lo que yo pensaba y ganarme ese lugar, lo que llamamos acá en Costa Rica, ese lugar en la mesa de, hey, Ujú. yo tengo algo que decir y lo puedo decir de esta manera y te puedo ayudar de tal manera. Entonces, en mi caso fue eso, encontrar esa voz y que la gente se diera cuenta de cuáles eran mis intenciones y así poder ayudarles. Entonces, por ahí fue mi caso. Ok, y cuando tú atravesaste eso, ¿qué hiciste para atravesar ese miedo? Porque de repente nos limita un miedo, nos limita, por ejemplo, a ir y hablar con el jefe y decirle, oye, me gustaría que me dieras un ascenso, que me promovieras, o qué te parece esta idea, ¿no? Este miedo que mencionabas, que también en algún momento al inicio yo también experimenté, pero tú qué hiciste justo para atravesar esta limitante. Bueno, nosotros lo llamamos acá en Costa Rica, tuve que aplicar la milla extra, no sé si lo usarán también en México, pero Ajá. fue eso de, ok, tal vez en ese momento no sabía cómo decirlo, pero necesitaba mostrarlo a través de mi trabajo, entonces fue como estudiando un poquitito más, quedándome horas extras para lograr sacar tal vez algún proyecto o algún problema que tenía en ese momento. Y te digo, tal vez suena redundante, pero siempre era como, ok, si algo estaba pasando, decirlo, sea bueno o sea malo, siempre lo comunicaba y trataba de que todas las personas que estuvieran ahí estuvieran al tanto de qué se iban a hacer, de darles otras opciones, ¿verdad? A la hora de que había un problema como tal, ver la manera macro de cómo íbamos a resolver esa situación. Entonces, en mi caso fue así, empezar a decirlo, que, hay veces, ya te digo, dar esa milla extra de trabajar tal vez fines de semana o más de las 8 horas diarias. Entonces, ahí poco a poco creo que también esa fue parte ha sido parte del éxito de mi crecimiento. Oh, súper. Y por ahí yo leía en un estudio que de repente cuando tú vas creciendo, también, además de que crecen tus beneficios, también crecen tus responsabilidades. En tu caso, ¿cómo ha sido eso? ¿Has tenido ahora que has podido crecer y que has llegado a este nivel, has tenido que trabajar más? ¿Has tenido más responsabilidades o cómo ha ocurrido? Sí, por supuesto, como decía el abuelo de Spider-Man, ¿verdad? Cuando tienes un gran poder,
adquieres también una gran responsabilidad. Claro. Conforme uno va creciendo a nivel de la carrera, pues uno inicia como un contribuidor individual y de un momento a otro ya te van a decir, bueno, ahora no solo estás a cargo de hacer esta tarea, sino de ayudarle a cierto grupo de compañeros, ¿verdad? Hay roles, o al menos en las empresas para las que yo he trabajado, lo que le llaman el líder del equipo. Entonces fue así como, bueno, ya ahora eres el líder, entonces cualquier situación te la tienen que reportar a ti y tú tienes que estar como al pendiente no solo de tu trabajo, sino de las demás personas y también ayudarles a ellas a crecer, porque yo creo que uno de las claves de un buen líder es no solo pensar en que uno adquiere seguidores, sino de que uno también construye nuevos líderes. Entonces esa también fue parte de la tarea, que no solo yo me creyera lo que yo estaba haciendo, sino que las personas que estaban o que yo tenía a cargo también se creyeran que éramos un equipo y que ellas también podían empezar a surgir. Entonces así fue, o así siempre ha sido mi forma de trabajar. Y por supuesto, no solo desde la parte técnica, también involucrarse con otras organizaciones, con otras personas para no solo mirar dentro de la caja, sino mirar fuera de la caja en muchas de las situaciones que también se presentan. Súper, exacto. Y, y bueno, tú que ya estás aquí, ya has tenido esta experiencia de liderar a equipos, ¿qué tanto crees que es fundamental o importante que las personas se conozcan a sí mismas para lograr sus objetivos? Bueno, es súper importante conocerte a ti mismo porque uno sabe en qué es bueno, pero también uno sabe en qué renquea, en qué no es tan bueno. Entonces, al reconocer uno en qué también va a flaquear, pues te ayuda a que, ok, yo ya conozco mis defectos, lo que me llegue a suceder o lo que alguien diga de mí no me va a afectar, porque yo ya sé lo que soy, bueno o malo. Entonces, a la hora de recibir una retroalimentación, tal vez no tan positiva, o tal vez que suceda algo, ya uno va a saber, ok, sí, yo sé que ya soy de esta manera, sé que tengo que mejorar esas áreas y ser consciente de eso, porque lo peor que le puede pasar a uno es que uno no reconozca que uno tiene también áreas por mejorar. Entonces es muy importante reconocer que uno siempre va a tener áreas que mejorar y que uno siempre va a ser bueno en algunas áreas y uno bueno en otras. Entonces, en el momento que uno las reconoce, las acepta, pues ahí como que ya es más fácil empezar a evolucionar también uno mismo. Claro, y justo esta evolución, pues es la que te permite ir escalando, ¿no? En medida que tú vas creciendo de manera personal, vas escalando, digamos que en lo profesional, ¿no? Por ahí leía una frase que dice que lo que te ha llevado hasta donde estás no te llevará a donde quieres ir, ¿no? Es simplemente seguir creciendo, seguir desarrollándose y yo quiero justo preguntarte, ¿no? Eh, Cuando tú fuiste escalando, ¿cómo te diste cuenta que ya era momento de escalar de posición o de ir por un proyecto más importante? ¿Qué identificaste tú para decir, ya quiero más? Bueno, en mi caso ha sido de que ya llega un momento en que lo que hacía, por decirte algo, en 8 horas o en una semana, lo empiezo a hacer en menor tiempo. Y ya siento como que, como la pecera, ¿no? Que uno empieza a sentir como que esa pecera se te empieza a hacer chiquitita y necesitas el pececito, pues hizo más grande si tenés que pasarlo a otra pecera. Entonces, fue eso, llegó un punto en que las tareas que se me asignaban pues ya no eran tan difíciles de hacer o ya no generaban el tiempo que les dedicaba anteriormente. Entonces podía hacer otras cosas, entonces era ir dialogando tanto con mi jefe, como ir viendo otras oportunidades y esperar a que se diera esa oportunidad para dar el salto. Ok. Y ahí cuando tú detectabas esas oportunidades, ¿qué hacías para justo alcanzarlas? Porque de repente, bueno, uno se da cuenta y dice, bueno, ya es tiempo de que yo crezca en esta empresa, que tenga
pues un mejor puesto, un mejor ingreso o más responsabilidades, me gustaría irme a otra área, pero ¿qué es lo que uno podría hacer como justo para acercarse y decir, oye, yo quiero ir por esto? En tu caso, ¿cómo fue que lo hiciste para pedir esas nuevas oportunidades? Bueno, yo he tenido la oportunidad desde el colegio de siempre crear como un plan. Soy de esas personas que sí creen en los planes. Entonces, he tenido la oportunidad de siempre crear un plan, tal vez no se cumple al 100%, pero al menos sí defino, ok, ¿qué quiero en un año? ¿Qué quiero en 3 años? ¿Qué quiero en 5 años? ¿Cómo me veo en 10 años? Wow. Obviamente que conforme he ido madurando, he ido creciendo, porque la Blanca de 22 años no es la Blanca de ahorita, de 15, ¿eh? Okay. Pero el punto es que he podido identificar qué cosas me gustan y qué cosas no me gustan y hacia dónde quiero llegar. Entonces, a la hora de que he iniciado, siempre he sido como, bueno, en un año voy a tal vez aprender tal habilidad o tal tecnología. En 3 años me gustaría, y empiezo a ver como opciones de posibles puestos o de posibles áreas que quiero explorar y empiezo a trabajar en eso, tanto a nivel de conocimientos como de habilidades. Las empiezo a trabajar y ya cuando llega el momento, siempre para mí ha sido importante no solo enfocarme, ok, en tecnologías o puestos, sino en ese valor que le puedo dar a las personas. Para mí es súper importante no solo pensar, ok, en que soy un barril de conocimientos, sino en cómo también puedo ayudar a las personas. Para mí eso siempre ha sido algo que me ha caracterizado. Entonces siempre lo enfoco no solo en yo, sino en qué valor agrego a las personas y lo he ido dividiendo en esas áreas. Y cuando ya llego ahí o cuando ya siento que estoy en ese nivel es cuando digo, bueno, es hora de dar el salto y trato de también comunicarlo a mis superiores. Ok, y justo, ¿quiénes son esas personas claves que te ayudan a ir escalando? Bueno, algo muy importante siempre va a ser el apoyo de la familia, uno con tener esa persona, familia o amigo a lo que le puedas contar, ¿verdad? Tus sueños y tus ideas. Y también, bueno, compartirlo con tu manager, con tu jefe directo para que él también te ayude, porque él juega también un papel clave en Ok, ese tipo de actividades. O tener nosotros acá también le llamamos ese patrocinador muchas veces, que ok, también tiene que conocer y tiene que hablar de vos para ayudarte a decir, ok, porque un mentor es importante para que te enseñe, pero el patrocinador o el sponsor, como también se le conoce, es esa persona que va a hablar de vos para la hora de querer moverte ya tengas una referencia. Entonces también creo que esos son factores o personas claves que uno necesita para poder ir escalando. claro. Sí, yo justo hablo de esta importancia de crear buenas relaciones, sobre todo con aquellos que van a tomar la decisión para que tú puedas escalar. De lo contrario, pues sería difícil, ¿no? Dice John Maxwell que eh, uno no puede enemistarse con alguien y al mismo tiempo querer influir en esa persona, porque a nadie le gusta trabajar con alguien que le cae mal. Entonces, si yo me llevo mal con mi jefe o con la persona de recursos humanos o con quien va a tomar la decisión, pues eventualmente no voy a escalar, ¿no? Y eso es fundamental. Entonces, en este caso, pues tus relaciones te han ayudado muchísimo y te han permitido también seguir creciendo, ¿verdad? Y si tú tuvieras que darle alguna recomendación a alguien que quisiera trabajar en esta industria como es el IT, bueno, acá en México buscan mucho como este perfil para tecnologías, eh, ¿qué recomendaciones le darías para que pueda lograr ascender o crecer en su empresa? Bueno, que se prepare siempre, que esté no solo actualizado en temas de tecnología, sino
en cómo van evolucionando las habilidades, que antes le llamábamos habilidades blandas, ahora le llamamos habilidades estratégicas. Por ejemplo, algo que ahora es muy importante es la resiliencia. Antes, para ir creciendo, habían personas que duraban 20 años en un puesto. Ahora la tecnología se transforma tan rápido que cuando te das cuenta, este año estás en un puesto y al año siguiente estás en otro, porque la tecnología se está moviendo a una velocidad que jamás se había visto. Claro. Entonces, es importante no solo que aprendas de una cosa, sino que tengas una diversidad de conocimientos, no solo a nivel tecnológico, sino también a niveles de habilidades blandas, como la resiliencia, que es como qué tanto soy yo flexible para poder moverme o para poder tomar un rol que tal vez antes no existía, porque anteriormente era como muy fácil, siempre se hablaba de un doctor, de un ingeniero, pero ahora las carreras se vinieron a hacer más carreras híbridas. Ahora un ingeniero de computación no solo necesita saber programar, sino necesita otras habilidades. Entonces es muy importante el poder saber hacer esa combinación y poder adaptarse a esos cambios. Claro, exactamente. Súper, súper importante que estés como actualizado y sobre todo, nuevamente hablamos de las habilidades. Y para resumir esta entrevista, algo que me di cuenta mucho fue el tema de relacionarse, de saber comunicarse con la gente. Y en este aspecto de la comunicación, ¿qué consejo le darías a la gente para que empiece a comunicarse o para que empiece a mejorar sus relaciones dentro de su organización? Bueno, si no tienen un mentor, o yo les recomendaría también que busquen un coach. ¿Por qué? Porque hay veces uno dice, bueno, tengo mi plan, pero empieza a ver como ese autosabotaje. Entonces hay veces se necesita una persona externa como un coach o un guía, ¿verdad? Que te ayude a despertar de tu subconsciente todas esas cosas que te pueden potenciar. Entonces también les diría, ok, si no tienes un mentor, puedes buscar también un coach que te ayude a seguir viendo esas habilidades, así como Ahmed, ¿verdad? Que te ayuden a poder seguir puliendo esas habilidades que todos tenemos y que tal vez en muchos casos nos da miedo como de llegar y decírsela a alguien. Entonces, con un coach tenemos ese poder de confianza, de poder expresar lo que nosotros tenemos, nuestros miedos, nuestros temores y cómo hacer esa transformación. Entonces, les diría, ok, también arriesguese a buscar un coach, ya sea en la empresa o fuera, para que también les ayude a poder despertar todas esas cosas que hay veces tenemos ahí, pero que no sabemos cómo llegar a sacarles ese valor, a cómo explotarlas, ¿verdad? De la mejor manera. Claro, claro. Justo este tema es súper importante. Tengo un cliente que justo él tiene, también creo que le llaman sponsor, y es una persona que lo va guiando a través de su carrera dentro de la empresa, pero además él tiene su coach. eh, Y es fundamental, ¿no? A veces queremos hacerlo solos y también me ha pasado, he querido emprender algunos negocios solos y no doy el ancho porque todavía no he descubierto algunas cosas que me limitaban, ¿no? Entonces, fundamental este tema. Y recapitulando, pues sería importante que mejoremos las relaciones, que trabajemos en la comunicación, que empecemos a desarrollar más habilidades, que tengamos un plan, algo importante, que tengamos un plan para alcanzar esos objetivos y algo que mencionaste ahorita, ten tu coach, busca tu mentor. Y bueno, yo quiero agradecerte muchísimo este tiempo, Blanca, porque de repente no tenemos esta información, de repente es difícil conseguir a alguien que nos brinde estas referencias, que nos pueda orientar. Y bueno, el hecho de que tú estés acá, pues nos enriquece muchísimo y por eso quiero agradecerte por tu tiempo, porque pues cada quien de repente está ahí en sus ocupaciones y bueno, tú que también estás ahí trabajando,
Pero muchísimas gracias por esto. No sé si quieras decir algo finalmente. No, agradecerte a ti por el espacio y espero que más personas que estén interesadas en su crecimiento personal se animen a tomar pasos de buscar una mentoría, buscar un coach, buscar un patrocinador para así poder animarse a seguir creciendo en sus carreras. Muchísimas gracias, Amén. Súper. Pues les damos las gracias a todos los que están viendo este video. Y ya saben, si tienen alguna duda con su crecimiento personal, si quieren desarrollar sus habilidades, pues con todo gusto podemos ayudarlos. Me despido y les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones.